en la compu. Ahí va. Listo, genial. El tema que nos compete hoy es intervención del Estado en la economía. Ustedes vieron en la clase pasada, me imagino, con Eduardo, como me decía una compañera ahí, lo que son los distintos sistemas económicos y cómo, digamos, influyen en el desarrollo de la economía. Ahora lo que vamos a ver es dentro del marco de una economía mixta, ¿no? Una economía de mercado donde está actuando el Estado para solucionar ciertos problemas. Vamos a ver, digamos, cómo se involucra ese Estado en la economía más en fino y por qué se involucra, ¿no? Ahí les voy a compartir la pantalla. Genial. Ahí va. Me choca un poco que sea esto, para Eduardo ahora cuando venga le digo, pero me choca que sea roja la filmina con letra blanca, es como muy piña la cara. Pero bueno, capaz que está bueno para que presten más atención, qué sé yo. Ahí va. Al contrario, distrae un poco, distrae un poco. Y pero ¿cómo te vais a traer una cosa roja que te salta en No, la cara? pero no te dan ganas de leerlos, como que lo ves y te genera Sí, repulsión. la gente de gimnasia acá obviamente dice muy pincha Luciano, tiene razón, rojo y blanco. Sí, estoy grabando ya, Facundo. ¿Vas a grabar estas boludeces que decía al principio? Sí, también, grabamos todo. Bueno, intervención del Estado en la economía. A ver, las tiene de esta manera. ¿Cuál es el papel que va a cumplir el Estado dentro de la economía? Bueno, básicamente intervenir cuando existen divergencias entre interés público y el privado. ¿Qué significa esto? Digamos, que si tomamos lo que sería el resultado o un resultado arrojado simplemente por el mercado o por la acción de los privados, este resultado podría no ser del máximo interés de la totalidad de las personas que componen una economía, digamos. En ese caso, lo que hace el Estado es decir, bueno, tenemos este resultado que sale del libre accionar de las personas, como no nos parece óptimo ni siquiera, digamos, para la totalidad de las personas, lo que vamos a hacer es involucrarnos ahí para, digamos, llegar o intentar llegar a ese resultado de máximo beneficio para las personas. Básicamente lo que implica es resolver las imperfecciones del modelo de competencia perfecta. Es esto mismo que les acabo de decir, en otras palabras. Déjenme que despliego todo esto. Así que bueno, lo que decimos es que el Estado se va a meter a resolver las imperfecciones que, digamos, tenga el sistema de mercado. ¿Y qué es el Estado? ¿Qué es el sector público? Lo vamos a usar de manera indistinta. En la mayoría de los países, bueno, ahí tiene la descripción de orden, en la mayoría de los países desarrollados, el sector público tiene una gran importancia en la economía. ¿Por qué? Porque justamente en un país más desarrollado el Estado tiene una mayor capacidad y se involucra, depende del país, de mayor manera o con mayores capacidades en los problemas más difíciles de resolver en la economía. No es lo mismo el Estado de una economía como Noruega, qué sé yo, Suecia, Alemania, que el Estado argentino, digamos. Hay diferencias en tamaño y en potencia de la acción, digamos, eh, que ese Estado tiene. Manu, te hago una Sí, pregunta. adelante. En el papel del Estado, viste, dijiste las resoluciones de las imperfecciones de la economía. Sí. Bueno, ¿cuál sería un claro ejemplo de esa resolución? Ponele, así para Ahora, anotarlo y tenerlo. ahora vamos a ir a Dale. eso, si me dejas un segundito, porque si no te Sí, te sí. lo tiro muy en el aire. Pero, por Ok. ejemplo, te la voy tirando de ahora, un monopolio sería un problema porque es una solución de mercado que es óptima desde el punto de vista del mercado, pero socialmente no es óptima. Ahora vamos a ver bien el porqué. Monopolio me imagino que ya saben qué es, digamos, es cuando una empresa o un privado eh, monopoliza, esa palabra calculo que la conocen más, cierto mercado. Quizás estoy como dando vueltas sobre lo mismo, pero ahora lo vamos a explicar para que se entienda mejor. Bueno, ¿qué es el sector público? Básicamente es una administración central, o digamos, ¿de qué se encarga el sector público? Está medio rara la filmina de Eduardo acá, no le voy a hacer justicia a lo que él dice, pero serían como las dependencias del Estado, de qué se encarga el Estado, del Estado en sí, digamos, de manejar la burocracia estatal, de manejar lo que es la seguridad social dentro de Argentina. Seguridad social, si no saben lo que es básicamente todo lo que es la caja de jubilados a nivel, digamos, Estado, o sea, todos los jubilados del sector público.
y los organismos autónomos dependientes del Estado. Eso serían como las tres grandes patas, digamos, de la administración central del Estado. Organismos autónomos dependientes del Estado serían ANMAT, no sé si la ubican, es la... No recuerdo las siglas, pero básicamente es la que se encarga de ver que estén los productos, por ejemplo, alimenticios bien rotulados, que no estén envenenados, por decir una gilada. Digamos, que estén en condiciones lo que uno consume, y también así regula los medicamentos. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID las tenía que aprobar ANMAT para decir que son, digamos, aptas para uso humano o lo que sea. Digamos, eso lo regula la ANMAT. Parques nacionales, bueno, se encarga de regular los parques nacionales. PAMI es, digamos, la organización encargada de... Acá no me quiero mandar una barrabasada, pero básicamente son las cuestiones relacionadas a los jubilados estatales. Y ahí no sé bien qué prestaciones tiene PAMI, o sea, cuáles son las responsabilidades. Tengo entendido que es medio obra social. Y creo que es la caja de jubilados también. No recuerdo bien. Y la Auditoría General de la Nación. No recuerdo. Ahí Eduardo le va a decir mejor. Yo soy bastante desgraciado con estas cosas. Como bioma de los jubilados, bueno, sería la obra social entonces. Fantástico, gracias ahí por la data. Bueno, y Auditoría General de la Nación. Y después tenemos, saliendo de la administración central, como estamos en un país federal, tenemos administraciones provinciales. En teoría estas tendrían que ser más autónomas del Estado-Nación nacional de lo que son hoy en día. Digamos, en un país federal, las administraciones provinciales o las provincias tienen bastante más autonomía de las que tiene Argentina. ¿No? En Argentina pondera mucho la administración central y el Estado a nivel país, por así decirlo. Pero bueno, esos son problemas de que somos federales, pero no tanto. Y dentro de las administraciones provinciales tenemos las municipalidades, que serían los municipios, y los organismos dependientes de las administraciones anteriores, o sea, los organismos dependientes de administraciones provinciales o municipalidades. Por otro lado, otra parte del sector público serían las empresas públicas. Ejemplo, gran ejemplo, YPF o Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que, como dice ahí, cuya propiedad o control dependen de la administración pública. Empresas públicas acá serían, digamos, toda empresa donde el Estado tenga una participación accionaria. Por ejemplo, en el caso de YPF, no me tomen muy en fin a la palabra, pero si no mal recuerdo, tiene la mitad más uno, una cosa así, el estado de la propiedad de YPF. O sea, tiene más del 50% de las acciones, por ende, digamos, es quien controla la empresa. El Estado puede también entrar como accionista en otra empresa sin controlar la mitad o más de la mitad, por ende no sería él, digamos, quien dirige la empresa, pero sería uno de los accionistas. 51%, sí, la mitad más uno. Boca Junior. No soy de Boca tampoco. Pero bueno, para que se entienda eso, digamos, el Estado puede entrar como accionista, como dueño o como accionista principal en distintas empresas y puede dedicarse a proveer bienes y servicios, que es típicamente lo que hacen las empresas, ¿no? De manera, digamos, igual que lo que haría un privado, pero, digamos, con el control del Estado. Ahora vamos a ver por qué es que se hace esto, porque el Estado buscaría hacerlo. Sí, ¿qué pasa, Luciano? Te corté, perdón. No, nada, era una boludez. O sea, las empresas públicas serían todas o la mayoría sin fines de lucro, o estoy equivocado. Ahora vamos a eso, dame un segundito. Las empresas públicas están dentro de las administraciones provinciales. No, normalmente dependen del Estado-Nación las empresas públicas, porque normalmente operan en todo el país, son empresas grandes. Las que se hacen empresas públicas suelen ser, de vuelta, empresas estratégicas a nivel país. Me hiciste entrar en la duda de si no puede haber una empresa pública a nivel provincial. Ya municipal es difícil. Podría IOMA llegar a es ser. de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido. Sí, pero IOMA no es una empresa en sí, digamos. Brinda un servicio, sí, pero es una obra social, es distinto. Empresa pública provincial, bueno, sí. De vuelta, pero ARBA no es el organismo recaudatorio de Buenos Aires. Entonces, no sé si sería empresa per se. Igual, bueno, sí, puede ser. Tranquilamente pueden haber empresas públicas provinciales. Ah, ABSA, genial, sí.
ABSA es, Profe, y IOMA es mutual, no entra como empresa pública. claro, justamente. Lo que sí hay mucho en los municipios son cooperativas. Claro. Eso ya no sería pública per se, digamos. Una cooperativa es otra cosa. O sea, funciona como una empresa cooperativa, pero no necesariamente es pública eso. Bueno, sí, igual les tengo un ejemplo. Yo soy de Neuquén y allá ahí que dijo, me hizo acordar Agus. Neuquén tiene la provisión de energía eléctrica en manos de una cooperativa, pero no sé si el Estado tiene participación, digamos, mayoritaria o es que es simplemente cooperativa, tipo desagregada del Estado. Seguramente se puede. No se me viene el ejemplo en este momento. ABSA. Bueno, sí, ABSA es quizás el mejor ejemplo. Empresa pública brindando el servicio de agua. Y ahí ya no sería cooperativa ABSA, si no me equivoco, pero bueno. Tampoco conozco mucho de ABSA tan en fino como para decirle. Si alguno sabe si es cooperativo o no, y me dice. Pero bueno, sí se puede tranquilamente. Sociedad anónima, sí. Genial. Bueno, entonces sí, se podría tener una empresa pública, digamos, controlada por una provincia o inclusive por un municipio. Es raro, normalmente las más importantes las tiene nación, digamos, el Estado, pero sí, puede ser también. Ahora vamos a ver, yo no sé bien cómo va la filmina de Eduardo. Bueno, esto lo salteamos, se lo dejo para que lo vean después ustedes. Pasamos a lo que son las funciones del sector público, ¿no? Ya vimos cuáles serían las dependencias del sector público, digamos. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones específicas que cumple el sector público y por las cuales se involucra en la economía. Primero que nada, quizás la más básica, establecer leyes, normas y reglamentos que determinen el marco legal para el funcionamiento de los mercados y las normas sobre propiedad privada, etcétera, etcétera. Esto lo vimos en la clase pasada que tuvieron conmigo, si se acuerdan, básicamente cuando nosotros veíamos lo que era un sistema económico, hablábamos de un conjunto de leyes, normas, instituciones, etcétera. Bueno, esas leyes, normas y procedimientos las establece el Estado, ¿no? Quizás no todas las normas, hay algunas normas que son sociales, no vienen predeterminadas por la cultura, pero bueno, la gran mayoría de las leyes y normas sí las establece el Estado para regular las conductas y, digamos, llegar a ciertos objetivos. Por otro lado, el Estado también puede encargarse de lo que es la compra y venta de bienes y servicios. Con los bienes y servicios ocurre una cosa, mayormente el Estado se encarga de proveer servicios y cierto tipo de servicios que cumplen características de bien público. Esto no sé si algo vieron con Eduardo, pero digamos, se encarga casi que principalmente de provisión de bienes que tengan que cumplan con esta característica, digamos, de ser lo que se llama un bien público, o bienes que cumplan con ciertas características tendientes a acercarlos a lo que se parece a un bien público, porque acá, digamos, tenemos una de las fallas del mercado donde el Estado se mete a resolverla, que es con la provisión de los bienes públicos. Los bienes públicos tienen ciertas características que hacen que su provisión privada no sea la óptima para la sociedad. Ahora creo que lo vamos a ver más en profundidad esto, pero quédense con esa idea. Lo que es un bien público, como por ejemplo defensa nacional o caminos, que están acá en la filmina, tienen ciertas características que hacen que si uno, digamos, lo dejara a libre albedrío de mercado, esa provisión sería menor a la óptima o a la que desearía tener la sociedad. Y eso sería, de todas maneras, un resultado óptimo de mercado, sí, pero no sería un resultado óptimo desde el punto de vista social. Con los bienes, ya quizás también es un poco, por lo menos lo que es, bueno, no, sí, puede haber provisión pública de ciertos bienes, YPF es un ejemplo de eso y no hay mucho problema, lo mismo con las aerolíneas. Bueno, es un servicio igual la aerolínea, no dije nada. Pero es más común que sea la provisión pública de servicios, más que nada. Si se le ocurre ejemplo de bienes, puede ser, a mí la primera que se me ocurre es YPF, que provee combustibles y derivados.
pero bueno, es más común que se meta en el sector servicios. Ahora creo, vamos a ver bien el porqué, pero es por esto de que tienen características de bienes públicos. No confundir lo que es un bien público con un bien provisto por el Estado, digamos. Qué sé yo, viene el Estado, les da cajas con, qué sé yo, paquetes de arroz, eso no es un bien público, a pesar de que lo del Estado, lo del sector público, no es un bien público, es un bien privado brindado por el sector público. El bien público es algo... ¿Vieron definición de bien público o no? Así ya dejo de dar vueltas sobre el tema de última. Voy a suponer que no, porque nadie dice nada. Así que bueno, ahora No, perdón, no. creo que en la Que yo me filmina... acuerde, no. Bueno, genial, no hay drama. Ahora en las filminas creo que lo vamos a tocar. Seguimos con las funciones del Estado. Realizar transferencias. Esta, bueno, es bastante conocida, digamos. Transferencias de seguro social, de seguro de desempleo, son todos parte del gasto público. Y básicamente lo que se busca con una transferencia es brindar un bien, o puede ser un servicio también, o puede ser, digamos, una transferencia monetaria de manera sin una contraprestación. O sea, viene el Estado y te dice, yo te doy esto y no te pido nada en cambio. Fíjense que alguien está desmuteado y tiene un televisor de fondo. Te hago una pregunta, Manu. Sí. Esto podría ser, viste, cuando daban las casas y vos las tenías que pagar a largo plazo, ¿eso podría ser un ejemplo? Eso no es una transferencia, eso sería una línea de crédito Ah, ok. dentro de Una todo. consulta. Sí, Puede ser como cuando daban estos 10.000 pesos que estaban dando como ayuda. exactamente. Eso es una transferencia. El IFE es una transferencia por parte del Estado. O sea, te dan 10.000 pesos simplemente si cumplías ciertas condiciones, digamos. ¿Por qué hace esto el Estado? Y porque hay ciertas asimetrías en la sociedad, o sea, hay pobreza, hay desigualdad, y lo que se busca es garantizar ciertos niveles mínimos de consumo, digamos, de ahí la importancia de las transferencias. ¿Ok? Pero sí, el IFE es un gran ejemplo, y quizás el más actual. Lo mismo la asignación universal por hijo ahí también, eso sería otro ejemplo de una transferencia. Seguro de desempleo, en Argentina creo que no hay, no me tomen ahí la palabra, pero eso es muy común en otros países. Nosotros tenemos más asignaciones de tipo IFE o asignación universal por hijo. Pero básicamente eso es una transferencia de gobierno sin una devolución, digamos, por parte de la gente al gobierno. Esto de las casas no entraría a lo que sería el procrear o los planes de vivienda, porque uno al fin y al cabo la paga ahí. O sea, en un plan de vivienda uno compra una casa a 10.000 millones de cuotas y la va pagando a poco. Y lo que sucede ahí, digamos, o lo mismo con el procrear, es que el Estado te estaría financiando, digamos, la compra de esa casa, pero vos al fin y al cabo la vas a pagar. Mira, Macarena dice que el seguro de desempleo acá y te lo dan por 12 meses. No estaba al tanto, Macarena. La verdad que no estaba al tanto. Después lo voy a buscar porque me interesa. Y no es muy conocida tampoco la movida porque no, o sea, de las primeras veces lo escucho nombrar. Y estudio economía. Mira. Ahí Martina Pais dice, un préstamo, sí, lo de procrear sería un préstamo, digamos, de vuelta, se tiene que volver, no es una transferencia. Seguimos. Ahí está. Por otro lado, el Estado o el sector público recauda impuestos. Esta quizás es de las funciones más importantes, la conocen todos. Lo que hace es, digamos, recaudar impuestos para pagar los bienes y servicios y las transferencias que lleva adelante, además de mantener, digamos, todo lo que es el entramado estatal, ¿no? Hay que pagarle a gente que labora en el Estado. Aclaración, no es la única manera mediante la cual se financia el Estado. El Estado se puede financiar recaudando impuestos, se puede financiar tomando deuda o se puede financiar emitiendo dinero, digamos. Son las tres maneras de financiarse que tiene el Estado. Cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No crean que emitir plata siempre es bueno o siempre es malo, no crean que cobrar más impuestos siempre es bueno o siempre es malo, y los empresitos, no sé a qué se refiere Eduardo,
pero debe ser de las ganancias quizás de empresas públicas. Qué sé yo. Y bueno, tomar deuda lo mismo. No siempre es malo, no siempre es bueno. Para Argentina casi siempre es malo, pero hay veces que puede ser muy bueno. Por otro lado, ¿qué hace el Estado? ¿Cuál es otra de las funciones? Estabilizar la economía y para ello observa las fluctuaciones de la producción total asociada al nivel de desempleo e inflación. Acá nos vamos a meter en una cuestión que es cómo la economía, digamos, se desenvuelve en periodos largos de tiempo. Esto, de vuelta, si estuvieron en la clase de sistemas económicos, yo algo dije sobre que las economías de mercado tendían a tener ciclos, o sea, tener crisis recurrentes cada cierta cantidad de años, digamos, daría la impresión de que hay como un ciclo en esas economías, bueno, llevado, digamos, más a corto plazo, no hablando de que entre en crisis el sistema económico, sino más bien que entre en crisis el país. La economía argentina o las economías del mundo tienen ciclos de crecimiento y tienen ciclos de recesión. Por ejemplo, déjeme pensar. Bueno, la primera parte o la primera década hasta el 2008 y desde el 2002, 2003, 2002, 2003 hasta el 2008 tuvimos toda una parte ascendente del ciclo económico, donde, digamos, al país le iba bien, el empleo crecía, el desempleo caía, aumentaba el PBI, aumentaba el PBI per cápita, etcétera. O sea, había una, digamos, una tendencia a que mejoren las variables en la economía. A partir de 2008, con la crisis internacional que hubo, eso medio se estancó y después, digamos, viene la parte descendente del ciclo. Y ahí lo que van a ver es que las economías medio que tienden a esto, a tener ciclos en los cuales crece el empleo, crece la producción en la economía, crecen los salarios, etc. Y hay momentos en los cuales eso entra en crisis, no se sostiene y baja el empleo, baja la producción de la economía, bajan los salarios, aumenta la pobreza, etc. Ahí lo que busca el Estado es, dado que estos ciclos se producen con cierta regularidad, y se sabe que es así, bueno, vamos a intentar de que no sean tan abruptos e intentemos estabilizar la economía. En vez de ir haciendo vaivenes, bueno, quedémonos en la parte buena del ciclo e intentemos, digamos, atenuar esos vaivenes que tiene la economía. Entiende que Manu, te no hago varíe otra tanto el consulta. empleo, ni las ventas, ni la producción, etc. Sí, Perdona, viste que ahora en la economía, en la pandemia, sí. Donald Trump había puesto un montón de plata para que la economía no cayera. Sí. ¿Cómo es eso? Pues yo no entendí, no tengo ni idea para qué puso la plata. O sea, sé que para estabilizar la economía, pero ¿dónde puso la plata? Todo esto que me está diciendo, estoy seguro en las filminas más adelante está, creo que lo vi, pero bueno, te lo voy a responder un poco rápido ahora y después quizás con la explicación al final de la clase te queda más claro. Pero básicamente cuando se habla de meter plata en la economía para que no caiga la economía, como se le dice, lo que se está buscando es evitar que, digamos, entrar en un ciclo de caída del PBI o caída del producto o de depresión o recesión económica, que eso seguramente se escucha, lo escuchan en las noticias, y ahí lo que se hace principalmente es ver, digamos, hay varias maneras de atacar esto, pero cuando se habla de meter guita en la economía, muchas veces es, por ejemplo, una cuestión como el IFE, o sea, se le da plata a la gente para que la gente siga consumiendo y, digamos, si la gente sigue consumiendo, van a haber empresas que sigan produciendo para que la gente pueda consumir, digamos, porque vos le das plata a la gente y esa gente dice, bueno, digamos, que yo me quedé sin empleo, no consumo si no tengo empleo porque no tengo guita, bueno, el Estado me da plata, yo con esa plata voy y la consumo. Entonces, ese consumo mío es producción para alguna empresa. Y esa producción para alguna empresa es salarios para sus trabajadores. Entonces, sus trabajadores también pueden seguir consumiendo, lo cual es de vuelta ganancias para otras empresas y es como un ciclo virtuoso. Lo que se busca ahí es eso, digamos, meter plata en la economía para que siga habiendo consumo
y para que siga habiendo producción también, lo cual implica que sigue manteniéndose el empleo. ¿Se entiende? Dicho muy rápidamente, y esto lo vamos a ver de vuelta más adelante en la segunda parte de la materia también. ¿Pero se entendió más o menos? Sí, perfecto. Se puede hacer de varias maneras eso, o sea, o se le da plata directamente a la gente, o se hace obra pública, por ejemplo, se construyen caminos. ¿Por qué? Porque eso, digamos, requiere mucha mano de obra, entonces contratás a mucha gente que está desempleada en la construcción y la metés a laburar, y aparte tenés, digamos, tenés una infraestructura, un camino, y aparte de eso le diste plata a la gente en forma de un salario, digamos. Exactamente, es un ciclo, como dice Julieta en el chat. Es un ciclo virtuoso. Más adelante lo vamos a ver, esto se llama keynesianismo, se le dice keynesianismo a ese ciclo virtuoso. Paréntesis a todo esto, una gran crítica a esto es que no siempre funciona, depende cómo esté la economía. Justamente si la economía está en un momento en el cual está cayendo, ahí sí funciona, digamos, porque ya empieza a haber desempleo por ciertas cuestiones, meter guita en esos momentos sí funciona y suele, digamos, resultar bien. Lo mismo con ahora la pandemia, ¿no? Tenías la demanda recontra deprimida porque nadie compraba, porque estaba toda la gente metida en sus casas. Así también cerraron un montón de lugares, por ende no se estaban pagando un montón de salarios. Eso hace que menos gente consuma todavía. Y ahí tenés el ciclo vicioso. Si no se ponía una cuestión como el IFE, quizás era mucho peor, digamos, iban a cerrar muchos más locales, la demanda iba a caer mucho más, pero bueno, con el IFE lo que se lograba era mantener cierto nivel de consumo. Bueno, me perdí dónde estábamos. Estábamos tratando de, tratar de estabilizar la economía. Bueno. Y por último, influye en la asignación de los recursos. Acá básicamente, digamos, el Estado puede definir a dónde van los recursos de la economía, digamos. Digamos, mediante leyes o mediante acción directa o mediante lo que es la reasignación por la incidencia sobre los precios relativos. Por ejemplo, el Estado puede fomentar o perjudicar ciertas áreas de producción mediante la imposición de un impuesto o un subsidio. Por ejemplo, yo el día de mañana subsidio la producción de, no sé, de celulares en Argentina, por dar un ejemplo cualquiera. Bueno, voy a tener que, quizás es más rentable producir celulares en Argentina, entonces voy a tener que se derivan recursos hacia la producción de celulares. Y si le meto un impuesto a la producción de, no sé, de choclo, bueno, va a haber menos producción de choclo porque se sacan recursos ahí porque deja de ser tan rentable. ¿Se entiende? Con los impuestos y los subsidios o las transferencias se reasignan recursos dentro de la economía. Entiéndase que si hoy me he trabado con esto es porque son las filminas de Eduardo, y a pesar de que las leí todo, hay cosas que no sé bien por qué las puse. Pero él sabe porque él da las clases hace mucho tiempo, así que. Igualmente hay clases de esto ya grabadas, si las quieren ver después, si les parece fea mi clase, las pueden ver también. Bueno, dentro de, o pasando lo que son las funciones del sector público, es el qué debe hacer el sector público, qué debe hacer el Estado, se atiene a 3 criterios: el criterio de eficiencia, de equidad y de estabilidad. Cuando hablamos de un criterio de eficiencia, digamos, es cuando el Estado se involucra en los mercados o se involucra en la economía. ¿Por qué? Porque está viendo algo, digamos, un problema que afecta a lo que es la eficiencia. Por ejemplo, recién estábamos hablando de, o recién salió el tema del monopolio. La presencia de un monopolio es una situación que puede llevar a una falta de eficiencia, sobre todo si no es regulado, ¿no? Después vamos a ver bien por qué. Pero en este caso, digamos, es un problema de eficiencia, o sea, se produce menos que la cantidad socialmente necesaria a un precio mayor. Eso es típicamente lo que pasa con un monopolio. Y acá estaría habiendo un problema de eficiencia. Ahí el Estado se mete y puede hacer varias cosas, entre ellas regular al monopolio.
Pero de vuelta, lo que está pasando es que hay un problema de eficiencia y el Estado se mete para corregirlo. Con la equidad pasa lo siguiente, digamos, el Estado lo que debe buscar es garantizar la cohesión social, digamos, garantizar la paz dentro de sus fronteras y garantizar una redistribución justa de la renta, digamos. El Estado lo que busca es que, dado los distintos puntos de partida de cada quien, buscar que haya herramientas y haya posibilidades de ascenso social para las personas más bajas y haya herramientas justas de apropiación de rentas extraordinarias de las personas que arrancan con puntos de partida más altos. Esto básicamente es para, digamos, garantizar que todo el mundo tenga posibilidades de tener una vida plena y digna dentro del Estado, ¿no? Eso se hace vía lo que se llama redistribución de la renta, digamos. Lo que no quiere el Estado es que una persona acumule y acumule capital, pase a ser la persona más rica del país, a costa de que el resto de las personas o sigan en la misma situación o se empobrezcan más aún, mientras que una persona siga siendo cada vez más rica. Bueno, esto para el Estado no es óptimo, entonces lo que hace es, mediante impuestos, redistribuir esa renta. O sea, toma renta de los sectores más acomodados y la redistribuye en los sectores menos acomodados. Si veo que suena el chat. ¿Por qué lo decís, Santiago? ¿Lo de es una boludez? ¿Qué más? O sea, para mí está bien Sí. porque o sea, no es que le está sacando todo el capital. Le está sacando una pequeña parte. O sea, no sé cómo Claro, estará ahora. Capaz que te sacan mucho, pero claro, qué claro. sé yo, no sé. Bueno, acá hay, Yo digamos, soy sí, monotributista y me sacan un auto por año, más o menos. claro, No, un A 0 mí también. kilómetros, un Corsa, ponele 2008. claro. Ahí, digamos, uno puede, estamos hablando de un caso tipo, ¿no? La equidad como criterio es algo que el Estado tiene que tener porque, digamos, se ha probado que el Estado no se meta en esto y ha llevado a cuestiones bastante complicadas desde el punto de vista de derechos humanos inclusive y de vidas dignas. Entonces lo que se busca es que el Estado garantice cierta o actúe con cierto criterio de equidad porque se entiende que la redistribución es buena. ¿Cuál es el tema? El tema es que eso, digamos, es desde el punto de vista prototípico y después llevado a la práctica, sí, pueden haber 10.000 millones de fallas en lo que es el sistema impositivo, digamos, y de vuelta, no está bien que a vos monotributista se te cobre una tasa muy alta porque, digamos, no sos parte de la población más acomodada, digamos. Entonces, cuestiones como mínimo no imponible o como un impuesto a las ganancias crecientes o inclusive no a las ganancias, impuesto al bienes de lujo, cuestiones así. O sea, lo que tiene que buscar el Estado básicamente es apropiarse de la renta de aquellos sectores que realmente tienen mucha renta, digamos, y no apropiarse de un poco de renta de un montón de sectores que no tienen, o sea, no tienen capacidad de aporte, por así decirlo. Por En eso hay Argentina, ciertos políticos que quieren sacar el IVA. sí, el IVA lo que tiene es que, digamos, es un impuesto muy recaudatorio. Siempre hay bastantes problemas con el tema del IVA porque es un impuesto muy recaudatorio, digamos, gran parte de la recaudación del país viene del IVA. Es muy fácil de cobrar porque es sobre las ventas, digamos, no es que tenés que ir a una persona a ver cuánto gana, a ver los bienes que tiene, etcétera, sino que lo cobrás sobre la actividad comercial. El problema del IVA es que, digamos, es un impuesto regresivo porque estaría cobrándole más a quienes más consumen de su salario. Ahora vamos a ver cómo es esto. Entonces ahí, digamos, es como medio deficiente el IVA. Después las escalas pueden estar más hechas. Argentina es un país que tiene inflación, entonces se desactualizan los mínimos no imponibles, se desactualizan los montos. Nada, digamos, uno puede tener muchísimas críticas contra el sistema impositivo. Después, en sí, lo que es un sistema impositivo, digamos, tiene una finalidad positiva para una economía, digamos. Porque justamente lo que busca es esto, es garantizar un nivel de equidad, y uno no quiere equidad simplemente por una cuestión, digamos, por así decirlo,
como uno pensaría comunista, de que toda la gente sea igual, no, sino que, digamos, garantizar ciertos pisos de consumo para que la gente tenga una vida digna no es algo que esté mal. Y por otro lado, digamos, al garantizar esos ciertos pisos de consumo, vos integrás a esa gente dentro del mercado y garantizás que puedan haber empresas que abastezcan a esas personas y que por ende de vuelta es un círculo virtuoso. O sea, vos metés más gente dentro del mercado, es gente que va a consumir y es gente que va a potenciar que haya una oferta que permita ese consumo, digamos. Por eso te interesa como Estado redistribuir. Después la cuestión de que, no sé quiénes estudian economía acá, pero la cuestión de qué impuestos son regresivos y no, lo terminan de ver, o lo terminás de ver bien en fino en quinto año, con materias como Política Económica 1, donde analizás eso punto a punto, los impuestos, y depende de las características que tenga, que son o no regresivos o progresivos. Ahora vamos a ver igual qué significa progresividad o regresividad en un impuesto. O que sea neutro, ¿no? Por último, un criterio de estabilidad, esto ya lo vimos, y crecimiento económico, agrega Eduardo. Cuando hablamos de un criterio de estabilidad y de crecimiento económico es que, digamos, el Estado permita esa estabilidad de la que estuvimos hablando y actúe para mantener esa estabilidad de los ciclos en el país. Y, digamos, no solo que sea estable, porque si fuera un ciclo estable, pero siempre de caída del PBI, no nos serviría, sino que sea estable y de crecimiento económico sostenido. Ahí lo que se buscaría es minimizar estos ciclos que tiene la economía, estas variaciones en el producto y en el empleo, y garantizar que se crezca, digamos, de manera constante a largo plazo. No, ahí las voy a cambiar. Bueno, desagregando con el criterio de eficiencia, teníamos una situación, por ejemplo, cuando hay un monopolio, que es una situación en la cual se está, digamos, rompiendo este criterio de eficiencia que tiene el mercado y se está llegando a una situación que es subóptima desde un punto de vista de eficiencia para la sociedad. ¿Qué sucede durante un monopolio? Vamos a decirlo rápido. Un monopolio lo que hace es, como tiene poder sobre digamos, un sector de mercado, piensen, qué sé yo, un kiosco dentro de un aeropuerto. Es un monopolio, entre comillas, o sea, uno puede salir y comprar afuera. Pero bueno, digamos que dentro del aeropuerto tenés un monopolio porque suponete que estás pasando los chequeos policiales y todo eso, ya no puedes salir, estás en sala de embarque, tenés un solo kiosco, bueno, ese kiosco estaría actuando como un monopolio. ¿Qué sucede con el monopolio? Bueno, el monopolio lo que puede hacer y lo que efectivamente le conviene hacer es cobrar más caro por sus productos y proveer una menor cantidad. Con lo cual, lo que está sucediendo es que excluye a ciertas personas del consumo del bien que provee el monopolio, porque solamente atiende a esas personas que realmente pueden pagar ese sobreprecio, digamos, que tendría el bien. En una solución de mercado, esto, digamos, o si no hubiera un monopolio en ese sector, lo que sucedería es que se proveen más cantidades del que sea el bien a un precio menor, digamos, pudiendo atender a una mayor parte de la demanda. Esto es un problema de eficiencia, digamos, porque, de vuelta, lo que sucede es esto, que se queda una parte de la demanda desatendida, que bien podría ser atendida dentro de una situación de mercado. O de mercado eficiente, mejor dicho. Saliendo de eso, tenemos otra situación de falta de eficiencia de una solución de mercado, que es con los bienes públicos. Esto creo que de vuelta ya lo vimos un poco, pero básicamente un bien público es aquel que puede ser consumido por más de una persona al mismo tiempo sin que disminuya el goce. Creo que... ahí está. Sin que disminuya el goce. Entonces, ¿qué pasa con estos bienes públicos? Básicamente, lo que les cuento el final de la película, después vamos a ver en los pormenores cómo se llega a esto, pero en los bienes públicos lo que sucede es lo siguiente: como puede ser consumido por más de una persona al mismo tiempo y no disminuye el goce, lo que termina sucediendo es que ciertos individuos deciden no pagar, por ejemplo, ¿no? Si se brindara de esta manera, ¿no? Que cada quien pagara por el bien público,
ciertos individuos podrían optar racionalmente por no pagar por el bien público y aún así consumirlo y disfrutarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que había tirado ahí Eduardo en las Filminas es la defensa nacional, ¿no? Yo, Manuel, no pago por la defensa nacional, o sea, decido no pagar porque haya un ejército cuidando las fronteras, pero aún así me voy a beneficiar de eso, o sea, si yo lo pago o no, no terminaría haciendo la diferencia. Ahora bien, si todo el mundo toma la misma decisión que yo, decide no pagarlo o decide pagar menos para ahorrar un mango o lo que sea, lleva a que si todo el mundo paga menos y este bien se provee, digamos, en función de lo que pagan las personas, como cualquier bien, se terminaría proveyendo una cantidad, digamos, menor a la que sería eficiente. O sea, yo quisiera disfrutar de un cierto nivel de defensa nacional, pero me doy cuenta que tranquilamente puedo pagar menos y voy a disfrutar del mismo nivel. ¿Por qué? Porque, digamos, no me pueden excluir del consumo de ese bien. Entonces simplemente opto por pagar menos, pero si todo el mundo toma la misma decisión que yo, terminamos todos pagando menos y se provee menos del bien. Engancharse de la luz es un gran ejemplo, pero no sé si viene al caso. Deja de pensar. Yo creo que no, porque el dueño después va a tener que pagar, ya sea 10.000 pesos o 2.000, que es lo que gasta, lo va a tener que pagar igual. No necesariamente vos te podés enganchar de la luz de la calle y Y no pagás. no pagás, tipo, no tenés medidor, no pagás nada. O del cable. ¿Cuál es el tema? Ahí hay un criterio de exclusión. O sea, ahí puede venir quien sea el técnico y te corte el cable y ahí te excluye. O sea, es muy claro eso. Vos, Fivertel, no pagás el cable, van y te cortan el cable. Simple. Ahí sí hay un criterio de exclusión, entonces la luz o el cable no sería un bien público. El Un agua. bien El agua público no te la puro. pueden cortar. Te dejan un hilito de agua, pero no te la pueden cortar. Técnicamente sí. O sea, no por ley, pero técnicamente podrían. O sea, te rompen el caño o te cierran la canilla y te estarían excluyendo. Por eso, digamos, no confundirse con lo que es un bien público y con lo que es un servicio prestado o a lo que se le conoce como servicio público. No es lo mismo, digamos. Un bien público o lo que llaman un bien público puro es un bien del cual no te pueden excluir de su consumo. Por eso pongo defensa nacional, que suena como algo muy... ¿Qué es la defensa nacional, no? O sea, nadie te puede excluir del consumo de la defensa nacional, salvo que te echen del país. Pero no, digamos, como que te tienen que echar de la frontera, lo cual no entra como criterio, digamos. Pero dentro de la economía nadie te puede excluir de que vos disfrutes de que las fronteras del país estén cuidadas. Y que vos disfrutes de eso, digamos que vos hagas uso, o hagas uso del disfrute de que se cuidan la frontera, no le resta disfrute al de al lado, digamos. Con la energía no pasa porque si yo tengo 17 aire acondicionado en mi casa y estoy conectado a la misma toma que el de al lado, y el de al lado, que yo capaz se le sobrecarga la toma y no tiene corriente para él. Lo mismo con el agua. Yo lleno una pileta y el de al lado capaz se queda sin agua, pues yo estoy llenando la pileta. Ahí no hay un consumo conjunto, o sea, que yo consuma ese bien genera una situación o que yo consuma en exceso de ese bien, genera una situación de congestión, se le llama, y disminuye el disfrute del otro. Lo mismo, por ejemplo, con una plaza, ¿no? Yo estoy en una plaza y no me jode, o sea, normalmente la gente disfruta de la plaza sin ningún tipo de congestión, pero si hay 17.000 personas dentro de una plaza, ya se empieza a congestionar y que otro esté usando esa plaza disminuye mi disfrute. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de un bien público puro, es un bien que no te pueden excluir de su consumo y que no hay rivalidad en su consumo. O sea, que no te pueden excluir es que no te pueden sacar el consumo de ese bien y que no hay rivalidad es que todo el mundo lo puede consumir y no va a afectar el disfrute de las otras personas si lo consume mucha gente, digamos. Ahí, digamos, acá tienen las caracterizaciones de los distintos tipos de bienes públicos. Los bienes públicos puros son los que compren con no exclusión y no rivalidad total, digamos. Son muy pocos. Es como un caso atípico, pero existen. Y después hay, digamos, depende con qué criterio cumplan o no,
hay bienes privados impuros o bienes públicos impuros, o también llamados bienes de club, que cumplen con alguna de estas características, pero con la otra no, y los que no cumplen con ninguna de las dos son los bienes privados puros. Por ejemplo, un helado, un celular, o sea, que yo tenga un celular hace que el de al lado no pueda tener este mismo celular, o sea, es totalmente excluyente en el consumo, o totalmente rival, mejor dicho, y se puede excluir muy fácilmente del consumo. Si no lo pagás, no lo tenés. Es así de simple. Espérenme un segundito. No se quejen de la Argentina, que es el mejor país del mundo, loco. Nada, pero es un país muy interesante. No sé quién estudia economía acá. Siempre lo pregunto, ahora no lo pregunté porque es virtual y es re difícil que todo el mundo me diga sí o levante la mano. Pero para estudiar economía en Argentina, la verdad que es una diversión. O sea, es un país recontra complejo. Y está bueno eso, porque presenta todo un desafío para la política económica. Bastante. Aguante economía. Está bueno. Contador y administración también me gustan. Contador van a tener laburo sí o sí. Administración me gusta muchísimo y también tiene bastante laburo. Economía es más difícil conseguir laburo, pero hay pocos economistas, así que, digamos, como que compensa. Y amíguense con el inglés de ahora, gente que estudia economía, porque la verdad que hay muchísimo inglés. Y sí, en teoría es más difícil, o sea, después en otro momento lo hablaremos. Ahora no, así termino con esto de la clase, o Eduardo me reta. Después lo hablamos. Si tienen ganas de hablar de que les gusta economía, tienen ganas de cambiarse, cómo es la carrera, eso, me pueden mandar y yo les mando al privado. O lo hablamos en otra clase. De vuelta, porque Eduardo me va a retar porque no estoy terminando. Otra situación desde el punto de vista de la eficiencia son las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es una situación en la que la producción de una empresa o empresas afecta a la producción de otra empresa o empresas o consumidores que no participan ni en la compra ni en la venta. Ejemplo claro de esto, que básicamente sería cuando una empresa o un privado, mejor dicho, con su accionar afecta el accionar de otro privado o empresa. Y esto no está contemplado dentro de los mecanismos de compra-venta o del mercado. Yendo a un ejemplo muy claro, supónganse que ustedes tienen una empresa pesquera que se llama, no sé, Barquito Lindo S.A. y pescan en el Río de la Plata. Pescan acá a la altura de Punta Lara. De repente aparece la papelera Botnia, empieza a producir, tira los desechos al río, se les mueren los peces, y a ustedes que son una pesquera, les cae la producción. ¿Por qué? Porque hay menos peces, porque mueren por la contaminación producto de la papelera. Bueno, en ese caso está habiendo una externalidad negativa, porque esta empresa, producto de su accionar, está afectando el accionar de ustedes, otra empresa, y esto no está contemplado por el mercado. No es que les paga por, dice, bueno, les hago caer la producción, bueno, tomá, les pago una compensación. No, esto queda por fuera, digamos, ustedes se joden. Eso sería una externalidad negativa. ¿Pueden haber externalidades positivas? Sí, ahora vamos a ir a un ejemplo. Pero entiéndanlo como eso, digamos, el accionar de una empresa afecta el accionar de otra. O el accionar de un privado afecta el accionar de otra por fuera de los mecanismos de mercado. En estos casos se da una situación en la cual el coste social del accionar de la empresa es mayor al coste privado. O sea que podría haber una ganancia a niveles de beneficio, hablando de beneficio social, digamos, el beneficio social reportado por la producción de la papelera y la producción de la empresa afectada es menor que el beneficio social que saldría de que haya un acuerdo, digamos, entre la papelera y la empresa pesquera. Esto quiere decir que, digamos, es una situación en la cual este costo social en el cual
incurre la papelera, que sería el costo de su accionar en sí, o sea, el costo de su producción, más el costo que le está haciendo incurrir a la pesquera, es mayor al costo que observa la papelera, que es su costo privado, que es solamente el costo de producción. O sea, yo produzco papelera, tengo un costo, y aparte de eso le genero un costo a alguien más. Bueno, eso sería el coste social. Pero como yo solamente veo mi coste privado, que es mi costo de producción, no me importa al fin y al cabo la pesquera, yo produzco igual. ¿Se entiende? Si esto fuera una situación de mercado, digamos, y el Estado no se metería, este coste privado, que es el que yo miro, es menor al coste social, yo produzco, no me importa, y le hago mal a la pesquera, pero la verdad que no me importa, porque yo miro mi costo privado, no miro el costo social y digo, estoy haciendo mierda una pesquera, voy a producir de otra manera. No, simplemente lo hago porque económicamente tiene sentido. Bueno, ahí el Estado lo que dice es, bueno, esta situación, digamos, no es eficiente, metámonos y veamos cómo solucionamos, y hay varias maneras de solucionarlo, después lo vamos a ver. Una muy común es que, qué sé yo, por ejemplo, la papelera compense a la empresa pesquera por lo que le hace perder de producción. Entre otras maneras de solucionar el problema. Por otro lado, hay externalidades positivas, que es cuando el beneficio social es mayor al beneficio privado. Por ejemplo, con el tema de las vacunas y la inoculación de personas pasa esto, que es que básicamente un desarrollo, como lo es una vacuna para el COVID, tiene un beneficio social altísimo y puede superar muchas veces a lo que es el beneficio privado de llevar adelante ese desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, ese desarrollo de la vacuna tiene no solo los beneficios que genera para el privado que descubrió la vacuna y que la vende, sino también los beneficios a nivel sociedad de evitar caída en la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los beneficios positivos que derivan, ¿no?, de elaborar una vacuna para una pandemia, por ejemplo. En estos casos lo que le conviene al Estado, o lo que busca hacer el Estado, es interiorizar de cierta manera, o hacer que la empresa interiorice ese beneficio social, ya sea con un subsidio o lo que sea, y que, digamos, esté incentivada a llevar adelante el desarrollo tecnológico o lo que sea, a pesar de que el beneficio privado no sea tan alto, llevar adelante ese desarrollo de todas maneras, interiorizando ese beneficio social. Ahí capaz que los mareé. Déjeme pensar un ejemplo para esto. Bueno, subsidiar la producción de vacunas podría ser subsidiar la producción de vacunas nacionales, ¿no?, para el coronavirus. Podría ser una manera de solucionar una externalidad positiva, porque vos sabés que una vez que esté producida la vacuna en el país, hay, digamos, una gran externalidad positiva en que la gente se vacune. Entonces lo que a vos te conviene es que la empresa que desarrolla esa vacuna lo haga rápido y lo haga en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque hay grandes, digamos, beneficios de ese desarrollo. Entonces vos subsidiás a esa empresa para que lo haga más rápido, produzca más, etc. A ver, déjenme pensar otro ejemplo. Profe, el Sí. beneficio social, o sea, sería porque hay mucha demanda de vacunas que piden en todo el mundo, ponerle en ese ejemplo. Sí, no, yo no hablaría del mundo, estamos hablando de una economía nada más. O sea, lo que hay que mirar es a Listo. nivel economía país. Claro. Acá sería, digamos, hablando de beneficio social y beneficio privado, el beneficio social de, por ejemplo, desarrollar una vacuna contra el COVID sería que vos podés, digamos, garantizar que la población no se agarre COVID. Y ese beneficio social es mayor que el beneficio privado, digamos, porque la gente está dispuesta a pagar un cierto monto por esa vacuna, que sería, digamos, a lo que se vende la vacuna, y de ahí saldría el beneficio privado, ¿no?, de lo que la gente está dispuesta a pagar por esa vacuna. Pero el beneficio social es mucho más que eso, porque no solo está el beneficio que hace la empresa que realizó la vacuna,
sino también está, digamos, toda la cuestión de que una vez que la gente está vacunada no se contagia y por ende no cae la actividad económica. Y, digamos, hay como una ganancia en bienestar de la sociedad de que haya gente vacunada. ¿Se entiende esto? O sea que como que el beneficio, o sea, como que sería más caro que lo que pone la gente a pagar. Ponele. Estaría, claro, sería en términos de plata podría ser, deberías estar dispuesto a pagar mucho más por esto porque el beneficio social es mucho más alto, digamos. ¿Se entiende? Sí. Es más difícil lo que es externalidad positiva que externalidad negativa. Se me ocurre otro ejemplo, pero mejor lo dejamos acá y de última, después le piden a Eduardo que le va a salir mejor uno seguramente. Pero bueno, lo mismo pasa cuando por dar otro ejemplo, ¿no? Una biblioteca municipal, por ejemplo, hay dos ciudades pegadas, tenés una ciudad con una biblioteca municipal, bueno, esta biblioteca genera una externalidad positiva para la ciudad al lado, ¿por qué? Porque la gente puede, digamos, moverse y utilizar esa biblioteca, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, el beneficio que está reportando esa biblioteca es no solo para la gente propia del municipio, sino también para la gente del otro municipio, digamos. Ese beneficio a nivel social de la biblioteca es más alto que el costo de la biblioteca en sí, digamos. ¿Ok? Bueno, por ahí iría. Después pidan a Eduardo otro ejemplo de última si no les queda claro, o yo pienso uno mejor y se los digo en la próxima clase. E igual creo que vamos a volver sobre esto en algún momento. Bueno, ¿y cómo interviene el Estado? Algo les dije. Cuando hablamos de externalidad negativa o positiva, establecer y hacer cumplir los derechos de propiedad es una de las maneras de intervenir. Por ejemplo, en la externalidad negativa, que hablábamos de la empresa que produce papel y la pesquera, establecer de quién es propiedad del río soluciona las cuestiones o soluciona el problema porque, por ejemplo, decimos que el río es propiedad de la pesquera o le damos lo que llama derecho de propiedad de la pesquera y la pesquera ahí le diría a la otra empresa, bueno, yo te dejo contaminarme el río, pero pagame esto, que es lo que a mí me está haciendo mal, o, digamos, es el costo que me está haciendo incurrir por vos contaminar. Esa sería una de las soluciones, ¿no? Y la otra es grabar las actividades negativas, o sea, decirle a la empresa productora de la negatividad, o sea, a la empresa papelera, decirle, bueno, vos por esta producción te pongo este impuesto y este impuesto lo agarro y se lo doy a la pesquera, por ejemplo. Y con eso solucionás el problema también. Denme un segundito. Denme un segundo. Bueno. Otras situaciones que pueden darse, digamos, dentro del accionar del mercado y que el Estado también le interesa meterse a involucrarse, mejor dicho, y corregir las imperfecciones que pueden darse, son con los problemas de información imperfecta. Que básicamente es que con la información que se brinda en el mercado, pueden haber de vuelta resultados del accionar del mercado que no son óptimos desde el punto de vista social. En este caso pueden darse tres cuestiones, lo que es información asimétrica, mercado estrecho y mercados incompletos. Mercado estrecho no lo recuerdo. ¿Serán mercados pequeños? Ahora vemos si aparece. Pero
vamos a ver que, por ejemplo, mercados incompletos es cuando no se suministra de forma suficiente un determinado bien o servicio a pesar de que su coste de producción es inferior al precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Y esto ocurre, o sea, un mercado es incompleto, se suministra un bien de forma deficiente, por así decirlo, cuando es mala la valoración de los riesgos. Hay especialización de las empresas en otro tipo de actividades o hay inercias en el comportamiento empresarial. Eso lo dejo ahí. Edu, ¿tenés algo para decir respecto a esto? ¿Vos que estás? Pasamos al siguiente. Ah, pero ya pasamos a equidad directamente. Esperen que vuelva acá. Información asimétrica es... así le hablo un poquito de los otros mercados incompletos. Sería eso, se brinda de manera eficiente un bien. Deme un segundo. Mercado estrecho no recuerdo qué sería. E información asimétrica sería cuando, digamos, hay un problema o hay diferencias en la información que tienen distintos participantes, digamos, del mercado. Y por lo tanto, el resultado de ese mercado no es del todo óptimo. Un ejemplo de esto, no quiero ahondar mucho, pero un ejemplo de información asimétrica donde, digamos, repercute en los mercados es, por ejemplo, un típico ejemplo se llama el mercado de autos usados. O sea, uno va a comprar un auto y no sabe realmente cuál es la calidad de los autos usados que hay en el mercado ese, y le puede ir a preguntar a la otra persona y la verdad es que no sabe realmente cuál es la calidad del auto que está comprando. Obviamente, la otra persona, la que te vende el auto, no tiene incentivos a revelarte la calidad de ese auto, salvo que sea muy buena. Entonces lo que uno hace directamente es ya ir pensando que, o se cree que como no podés conocer la calidad del auto, van a haber incentivos a que esa calidad del auto sea mala y por lo tanto vas a estar dispuesto a pagar menos por esos autos que hay en el mercado. Y si vos estás dispuesto a pagar menos por esos autos, la gente que tenga realmente buenos autos para vender los va a sacar del mercado, pues ya todo el mundo está dispuesto a pagar menos y por lo tanto solo van a quedar malos autos en el mercado. O una cuestión por ahí. Ahí lo que termina pasando es que se termina haciendo como cierto mecanismo perverso, digamos, dentro de un mercado, o se hace un mercado que no sería el óptimo porque hay una diferencia de información entre las partes. De vuelta, lo de mercado estrecho e incompleto se las debo. Después pregúntenle bien a Eduardo, pero no me acuerdo bien por qué eran estos. Y pasamos a equidad. Profe, eso sería todo eficiencia, ¿no? ¿He dicho? Sí, es todo dentro de eficiencia. Ok. Lo reseca la garganta. Bueno, cuando hablamos de equidad, estamos hablando a, como dice de arriba, dar a cada uno de los individuos lo que merece en función de sus propios méritos y condiciones, ¿no? Y acá, digamos, el Estado hace dos cuestiones principalmente. Por un lado, lo que es redistribuir la renta y por otro lado, lo que son distribución o provisión de bienes preferentes. La distribución de la renta ya lo vimos, digamos, básicamente lo que busca hacer el Estado es corregir lo que es la asignación de recursos del mercado. Esta depende de la distribución inicial de factores, o sea, depende del punto de partida económico de cada persona. Se va a llegar a una asignación de recursos de mercado. Lo que le interesa al Estado es tomar, digamos, cierta renta de quienes salgan beneficiados de esa distribución y dársela a quienes salgan perjudicados para garantizar, digamos, niveles mínimos de consumo y de paz social, básicamente. Y obviamente para mejorar el bienestar de algunas personas. Acá también lo que sucede mucho es que, digamos, como otro criterio económico a la hora de hacer una redistribución de la renta, es que normalmente los individuos de mayores ingresos, gran parte de esa renta
la ahorran, entonces a lo que el Estado le interesa es tomar esa parte de la renta que no iría a consumo, que iría a ahorro y dársela a otros individuos para que, digamos, la utilicen para consumir. Normalmente si uno tiene altos ingresos tiene más porción de la renta que ahorra y si uno tiene bajos ingresos tiene una pequeña porción de la renta que ahorra, la mayoría se va en consumo. Y si a vos te interesa, digamos, fomentar la economía del país, por lo menos en el corto plazo, es un buen incentivo tomar esta plata que de otras maneras iría para ahorro de las personas, tomar esa fracción de la renta o una fracción de eso y dárselo a gente que solamente consume para que, digamos, se potencie ese consumo de la economía. Esto igualmente lo vamos a ver más adelante en la materia, pero básicamente lo que se logra con esto es potenciar el consumo dentro de una economía, con esas transferencias, digamos, de sectores de altos ingresos a sectores de bajos ingresos. Por otro lado, también el Estado puede buscar lo que es la provisión de bienes preferentes, y que básicamente esto es proveer de ciertos bienes y servicios a todo el mundo, a toda la sociedad, porque te parece como decisión estatal que, digamos, es óptimo que esta gente consuma esos bienes. Es más bien una decisión, no sé si diría moral, pero sí, va un poco con la moralidad también. O sea, que uno defina como sociedad que quiere proveer de educación pública, de salud pública, de una vivienda, de alimento a todo el mundo, independientemente del nivel de ingresos que tenga, digamos, es una decisión de que esos bienes para tu economía son preferentes, digamos, y querés brindarlos de manera universal, independientemente del nivel de ingresos. Con eso lo que se busca es reducir carencias y eliminar, digamos, en una parte los problemas de asimetría dentro de la sociedad. ¿Se entiende esto? El hecho de vos definir ciertos bienes como preferentes y brindarlos de manera gratuita independientemente del nivel de ingresos, busca esto, eliminar en parte las desigualdades y eliminar carencias dentro de la sociedad. Por ejemplo, el hambre, por ejemplo, el analfabetismo, etc. Profe, ahí podría Sí. entrar una empresa sin fin de lucro, o sea, que ayude a la sociedad. Sí, No. podría entrar una Sí. empresa sin fin de lucro como prestadora de estos bienes preferentes. Ok. Ahí, digamos, eh, haciendo conexión con el tema de empresas públicas, sí, digamos, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, el fin de un hospital público no es hacer una ganancia, sino es brindar, digamos, brindar servicios médicos a todo el que vaya al hospital. Entonces ahí uno podría, digamos, ver en ese hospital una empresa pública cuyo fin último es el brindar el servicio a la mayor cantidad de gente posible. Y como fin intermedio puede tener él hacerlo con el menor costo posible o no tener pérdidas, etcétera, pero el fin último de esa empresa pública sería brindar el servicio a la mayor cantidad de gente posible. Lo mismo puede pasar con una empresa como, no sé, por decir Aerolíneas. Lo que busca Aerolíneas no es en última instancia tener una ganancia, sino es posibilitar vuelos o a bajo costo o entre, digamos, entre destinos que no tienen tanta o no serían rentables de otra manera. Entonces ahí lo que hace la empresa pública es, bueno, teniendo la definición de que yo quiero prestar este servicio, independientemente de que sea rentable o no, bueno, yo hago eso y después busco como segunda finalidad el intentar hacerlo con el menor costo posible. En ese caso ya no sería bien preferente, ¿no? Porque no todo el mundo puede volar, es una realidad que sigue siendo relativamente caro, pero bueno, es un ejemplo de otra finalidad que puede tener una empresa pública. O de la finalidad que tiene una empresa pública, que no es en primera instancia tener un beneficio, sino es otra, digamos, una función más bien social.
A ver si. Ahí va. Y por último, vamos con el criterio de estabilidad. Que acá, digamos, lo que vemos es que el Estado busca intentar mantener cierta estabilidad en lo que son los ciclos económicos que se dan dentro del país. Por causas tanto internas como por causas externas, la economía varía, tiene ciclos, hay momentos de auge en los cuales el empleo crece, en los cuales crece la producción, en los cuales crecen los salarios, crece el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que alguien está desmuteado. Yo intento mutear a la gente siempre que se pueda, pero si no lo veo, ahí va. Bueno, como les decía, hay momentos en los cuales la economía crece, está en una parte ascendente, lo que se llama el ciclo, y crecen las variables económicas, digamos, la cosa anda bien, por así decirlo, hay más empleo, hay menos desempleo, hay menos pobreza, hay mejores salarios, etcétera, hay crecimiento de la economía, y hay momentos en los cuales, digamos, esto entra en crisis y se produce una recesión o una recesión, que es cuando empieza a caer la actividad económica, empieza a haber más desempleo, empiezan a estancarse los salarios, empieza a haber inflación muchas veces, típico de Argentina eso. Y lo que busca, como ya dijimos, lo que busca el Estado es suavizar este ciclo. Supónganse, yo tengo, qué sé yo, la producción de la economía, o sea, lo que se produce en una economía, todos los bienes, servicios, etcétera. Y en el otro eje tengo el tiempo. Entonces yo estos ciclos los veo como una tendencia, digamos, medio así, medio difícil, en las cuales tengo, bueno, momentos en los cuales la producción está creciendo, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Esa T significa que de izquierda a derecha el tiempo va pasando, momentos en los cuales crece la producción, momentos en los cuales cae, obviamente donde va creciendo son los momentos ascendentes del ciclo económico, y los momentos en los que cae son los momentos descendentes del ciclo, donde hay recesión, estancamiento, inflación, desempleo, etc. Y lo que puedo tener o lo que buscaría el Estado es mantener este ciclo lo más allanado posible, pero siempre yendo para arriba, digamos, siempre buscando un crecimiento constante de la economía. Fíjense que en los dos casos está hecho como que se van para arriba las ondas. Ahí lo que estamos intentando mostrar es que en el largo plazo la economía va creciendo, pero en el dibujito de abajo, con ciclos más abruptos, digamos, tiene momentos en los cuales la producción varía mucho, el empleo varía mucho, los salarios varían mucho. O puede buscar, digamos, aplanar este ciclo, hacerlo como el de arriba y que tengamos, digamos, una economía más constante, por así decirlo, con cambios menos abruptos, que uno no pase de ganar, qué sé yo, $1000 a el año que viene ganar 500, a el otro año volver a ganar 1000, etcétera, sino que más o menos se mantenga ahí el salario, el nivel de empleo, etcétera. Bueno, en Argentina esto típicamente no pasa, o sea, nuestra economía es muy tendiente a cambios abruptos en el ciclo económico, no es una economía más bien constante o con pequeños ciclos, no, nosotros tenemos vaivenes abruptos. Cuando crecemos, crecemos mucho, baja mucho el desempleo, suben mucho los salarios, crece mucho la producción, pero cuando caemos, todas esas mismas variables caen mucho, digamos, aumenta mucho el desempleo, caen mucho los salarios, etc. Y esto, la verdad que no es muy sano para la economía porque es más difícil prever o más difícil planear a futuro cuando tenemos estas variaciones tan abruptas en las variables de la economía. ¿Qué se hace o qué hace el Estado para aplanar este ciclo? Algo dijimos al principio, alguien preguntó por lo que hizo Estados Unidos, pero principalmente lo que hace el Estado es política macroeconómica en la forma de política monetaria y política fiscal. A ver si hay. Vamos a esta filmina. Espérenme un segundo.
Ahí está. Política monetaria. De vuelta, lo que hace el Estado es política monetaria o política fiscal para buscar suavizar este ciclo económico o suavizar estas variables, digamos, esta variación de las distintas variables de la economía. ¿Qué sería la política monetaria y qué sería la política fiscal? Bueno, política monetaria es controlar los agregados monetarios o el dinero que hay en la economía y controlar su costo de oportunidad. Con controlar me refiero a manejar, digamos. El Estado lo que hace es, mediante manejar la cantidad de dinero en la economía o manejar su costo de oportunidad, que es básicamente la tasa de interés, lo que hace el Estado es, con el control de estas dos cosas, de la cantidad de dinero, de la tasa de interés, manejar ciertas variables en la economía que, digamos, ayudan a suavizar ese ciclo. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. Yo tengo una economía deprimida, pleno COVID, estamos todos en la lona, no hay consumo, no hay inversión en la economía, hay mucho ahorro, pero queda en el cajón, lo que sea. ¿Qué me puede interesar hacer a mí como Estado si veo que la economía está muy deprimida y tengo que hacerla repuntar? Bueno, una de las maneras de hacer que la economía repunte es lograr que la gente invierta. O sea, se invierta en maquinaria, esa inversión en maquinaria no solo genera más producción, sino que también, digamos, esa inversión en maquinaria es ganancia para otro sector que produce esa maquinaria, por lo tanto, digamos, empieza este círculo virtuoso de que esa ganancia para la empresa se traduce en mejores sueldos, se traduce en más consumo, etc. Lo que me puede interesar a mí, como decía, es generar que la gente, digamos, invierta más. ¿Cómo hago que la gente invierta más? Bueno, yo tengo plata metida en el colchón. ¿Y qué hago con esa plata? La tengo en el colchón, que no me rinde nada, es simplemente plata en efectivo guardada, es un ahorro. O la puedo tener en un plazo fijo, por ejemplo, rindiéndome una cierta tasa de interés. O lo otro que puedo hacer es, por ejemplo, abrirme una panchería, por decir algo, e intentar sacarle una ganancia, ¿no?, a abrir este mercado. O un kiosco o lo que sea. O sea, yo puedo invertir esa plata en lo que es el circuito productivo, en lo que es producción o en algún emprendimiento, lo que sea, o la puedo invertir a tasa de interés. Ahora, si la tasa de interés es lo suficientemente alta, o sea, a mí me rinde mucho tener la plata en un plazo fijo, por costo de oportunidad, digamos, me rinde muy poco abrirme un kiosco o lo que sea, o sea, cualquier uso alternativo de esa plata me rinde poco. ¿Por qué? Porque yo tengo la plata metida en un plazo fijo y me rinde un interés muy bueno. Entonces, si baja esa tasa de interés, digamos, a mí me empieza a convenir más meter la plata en lo que llamo una inversión productiva, digamos, abrir un kiosco, poner una empresa, etc. Por lo tanto, si el Estado baja esa tasa de interés, incentiva a las personas a, en vez de invertir en plazo fijo, poner la plata en movimiento, meterla en una inversión productiva y generar, digamos, un empujón a la economía, por lo que es el lado de la inversión. ¿Se entiende esto? O sea, como te preguntaba hoy, o sea que esa plata la dio a los pequeños, a los mercados, ponele, Para el o caso a todos. para el caso de Estados Unidos, Sí. yo tenía entendido que una de las cosas que habían hecho son los paquetes de ayuda directamente a las personas, que eso es otra Para que cosa. compren. Para que compren, claro. No es vía Ok. controlar la tasa de interés, porque la tasa de interés en Estados Unidos ya está muy baja. Entonces, no sé en qué nivel está. No sé si está en medio punto porcentual o una cosa así, está bajísimo. O sea, no se puede bajar más. Por lo tanto, como que esa vía de acción, bajar la tasa de interés para empujar la economía, no la tenés ya. Tenés que ir por otro lado. Claro, ok. Después lo que es controlar los agregados monetarios o el dinero de la economía va en este mismo sentido, digamos.
mediante el control de la cantidad de dinero en la economía, uno lo que maneja es esa tasa de interés. Esto no los quiero confundir mucho, pero básicamente, habiendo más o menos dinero en la economía, lo que haces es controlar esa tasa de interés de la economía, que sería como el precio del dinero. O sea, habiendo más dinero en la economía, baja la tasa de interés. Retirando dinero de esa economía, habiendo menos dinero circulando en la economía, sube esa tasa de interés. Piensen la tasa de interés como el precio del dinero en cierta manera, y piensen el dinero como un bien cualquiera, y ahí, digamos, tienen una solución de mercado que, controlando la cantidad de dinero en una economía, sube o baja la tasa de interés. Sería como análogo controlar la tasa de interés o el costo de oportunidad del dinero y controlar los agregados monetarios, digamos. Típicamente lo que hace el Estado es controlar la cantidad de dinero y eso repercute en la tasa de interés. O sea, controlando la cantidad de plata que hay en la economía, se controla la tasa de interés. Y la tasa de interés es lo que te mueve la inversión, etc. Por otro lado, el Estado también puede hacer política fiscal, que es básicamente lo relacionado a gasto público, digamos. Todo lo que, o toda aquella política que implique mayor gasto público o mayor o menores impuestos. Digamos, cuando uno habla de hacer política fiscal, está hablando de tocar lo que son los impuestos, hacer transferencias, aumentar el gasto, etc. En este sentido, por ejemplo, para salir de una recesión, bueno, una de las políticas que se hizo acá en Argentina, o para evitar que pegue tan duro la crisis del COVID, fue el IFE, ¿no? Eran transferencias directas a las personas, como parte del gasto público, las cuales, digamos, iban en el sentido de aumentar lo que es el consumo dentro de la economía. Por un lado. Por otro lado, lo que se podía hacer, que de hecho se hizo hace poco, es subir el mínimo no imponible. No sé si se hizo todavía, ahora estoy como medio perdido, pero bueno, sí se hizo. Subir el mínimo no imponible para que menos gente pague impuestos y por ende tenga esa plata disponible para mayor consumo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Las dos políticas van en el mismo sentido. Si yo le doy plata directamente a las personas en forma de una transferencia, lo que hago es que tengan más dinero para consumir. Y si yo le quito impuestos a las personas, o sea, le quito monto de impuestos, lo que hago de vuelta es que tengan más dinero para consumir. ¿Se entiende esto? La contra de esto podría ser, si yo estoy en un momento de auge del ciclo económico, me puede interesar recaudar un poco más para que después haya plata guardada para hacer política en el momento en el cual el ciclo empiece a andar mal. Y por lo tanto, si estamos en un momento de auge económico, a mi Estado me puede interesar subir los impuestos, por ejemplo, para apropiarme, digamos, de una parte de la renta de que está yendo bien la economía en ese momento. Entonces hay, por así decirlo, plata de más. Yo me apropio de una parte de eso y me la guardo como un fondo para el día de mañana, cuando anden mal las cosas, utilizar esa misma plata para, digamos, levantar la economía en una parte mala del ciclo. Pero se entiende esto cuando hablamos de política fiscal, es lo referente a impuestos, transferencias y gasto público. Otra cosa que puede hacer el Estado cuando anda mal el ciclo es, aumentar el gasto público, aumentar, por ejemplo, en este momento, creo que se está hablando de hacer un gran proyecto de inversión pública y de obra pública, con lo cual, digamos, es plata que sale del Estado, se mete en, por ejemplo, obra pública, se hacen caminos, se hacen, no sé, cloacas, lo que sea. Y esa plata, digamos, por un lado, termina siendo una obra pública, digamos, termina quedando como capital para la sociedad, para el país, como infraestructura, y por otro lado, es salario para las personas involucradas en la construcción de esa obra pública, y esas personas que ahora ganan un salario, van a ir a consumir, etcétera, van a potenciar por el lado de la demanda la economía.
Deme un segundito. Genera empleo, básicamente, y sube el empleo. Detrás de todo esto, digamos, lo que está actuando mucho es esta cuestión del empleo, ¿no? Cuando hay más demanda en la economía, hay una oferta que dice que tengo que responder, entonces contrata más gente, sube el empleo, esa gente ahora contratada también va a consumir, generando que haya todavía más demanda, etcétera, digamos, y va a ser un ciclo virtuoso, que es lo que se busca hacer, digamos, en estos casos. No sé si los mareé con esto último, pero bueno, al fin y al cabo, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, lo que busca el Estado es que este empleo, la demanda en la economía, la oferta, al fin y al cabo, la producción en una economía no varíe tanto, sino que se mantenga más o menos constante, y para lo cual utiliza estas políticas monetaria y fiscal en pos de, digamos, suavizar esos ciclos que va teniendo la economía. Al Estado no le conviene que un día haya 10.000 millones de personas empleadas y al otro día haya 1 millón nada más, sino que le conviene que constantemente haya, por ejemplo, 7 millones de personas empleadas, pero que eso sea más o menos constante y vaya creciendo de manera constante para que los saltos no sean tan abruptos y no, digamos, descalabren las otras variables de la economía. Quedan 2 filminitas de Eduardo. Que básicamente es un resumen de esto que estamos viendo, que es el papel del Estado en los sistemas de economía mixta. De vuelta, estamos viendo una economía mixta porque es una economía de mercado con un Estado que se mete a solucionar los problemas que puedan aparecer y que se mete ante desigualdad en el reparto inicial de la propiedad, ante existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface y ante existencia de actividades que son monopolios naturales. O sea, frente a un monopolio, frente a una falla de eficiencia en el mercado y frente a una o presencia de inequidad, va a intervenir el Estado. ¿De qué manera? Aplicando medidas de redistribución de la riqueza para solucionar lo que es la desigualdad en el reparto inicial, ofreciendo bienes y servicios públicos para solucionar la existencia de necesidades básicas que el mercado no satisface, y controlando las empresas monopolísticas para evitar, digamos, que los monopolios naturales generen una ineficiencia dentro de la economía. Con todo esto, el Estado garantiza el funcionamiento del sistema, o el buen funcionamiento del sistema, mejor dicho. Y por último tiene una filmina acá Eduardo, que básicamente habla de los fallos de mercado y las funciones del Estado y su relación entre sí, ¿no? Y por último, digamos, está ver cuáles son los fallos que puede tener el Estado en sí, digamos, porque obviamente el Estado tiene todas estas finalidades, digamos, se propone un montón de cosas, pero puede ser que, digamos, por sus propias características, falle en la consecución de esos objetivos. Como lo hablábamos hoy, por ejemplo, el sistema impositivo hoy en día es bastante regresivo para el país, es un sistema impositivo que habría que reformar a futuro, habría que plantearse, ver cómo podemos mejorarlo, mejor dicho, porque es bastante deficiente, porque se basa mucho en el IVA, que no es un buen impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, estos fallos que tiene el sistema impositivo vienen derivados de fallos del Estado en sí, digamos. Y estos fallos del Estado puede ser que, por ejemplo, las decisiones pueden buscar el propio beneficio de quienes las toman y no el beneficio social. Esto es cuando un actor dentro del Estado, sea de peso o no, porque puede pasar con un simple burócrata del Estado, toma decisiones en pos de un beneficio personal y no de un beneficio social, digamos. Como es difícil, digamos, que la sociedad controle el accionar de todas las personas dentro de un Estado, esas personas pueden tener incentivos para aprovecharse de la posición para beneficio propio, en detrimento del beneficio social, ¿no? Dicho de otra manera, es corrupción, digamos. O sea, yo soy, qué sé yo,
yo soy el intendente de La Plata y el día de mañana hay una licitación para hacer, qué sé yo, sacar todo el cemento de calle 12 y hacerlo de vuelta, bueno, se lo doy a un amigo porque ese amigo después me da una parte de las ganancias. Qué sé yo, o me regala un auto después, por decir una boludez, ¿no? Eso es, tomo una decisión en pos del beneficio propio, o sea, elijo a mi amigo de la empresa constructora para que haga algo en detrimento del beneficio social. ¿Por qué? Porque si yo no lo abro la licitación, podría ser que había otra empresa que lo hacía más barato que mi amigo, pero yo se lo doy a mi amigo porque me reporta un beneficio propio a mí. De vuelta, eso primero sería corrupción, básicamente. Ineficiencia de la producción de bienes públicos y sociales. Bueno, esto en el Estado, digamos, se explica porque no hay incentivos, digamos, a ser más productivo dentro del Estado. Por ejemplo, si uno sabe que gana siempre lo mismo, y esto en el Estado pasa mucho con el tema de lo que es planta permanente, como digamos, esto con pinzas, ¿no? Porque es una hoja de doble filo. El hecho de que existe una planta permanente genera que uno, por así decirlo, pierda los incentivos, o por lo menos pierde el incentivo monetario a desempeñarse con eficiencia en su labor, porque si no te van a echar, vos podés laburar a un menor ritmo y aún así no te van a echar, mientras que si estuvieras en un privado, quizás te echarían por laburar a menor ritmo. Bueno, como el Estado tenés planta permanente, puede ser que eso no suceda, no te van a echar, entonces vos no tenés incentivo, digamos, a ser más eficiente en tu trabajo. También acompañado a eso no hay, digamos, mayores beneficios económicos o mayor salario de vos desempeñarte con más eficiencia en tu labor, entonces, digamos, de vuelta, no tenés incentivos a ser más eficiente o más productivo. Después la tasa de descuento temporal es más elevada, ignorando costes y beneficios futuros y exagerando los inmediatos. Esto básicamente hace referencia a, por así decirlo, el cortoplacismo que puede haber dentro del Estado. En Argentina es bastante común esto porque tenemos una historia de gobiernos de distintos signos, económico, político, lo que sea, que se van sucediendo. Entonces, si vos sabés como gobierno de turno que el gobierno que viene te va a ganar las elecciones y que es de otro signo político, priorizás hacer cosas hoy en día para ganar las elecciones y no apostás a proyectos de largo plazo. También siempre lo que sucede en el país es que un gobierno viene, arma algo, aparece otro, lo tira abajo y lo tira abajo, arma otra cosa, después aparece otro y dice no, esto está mal, lo tira abajo, arma otra cosa, digamos, como que hay en esos vaivenes políticos del país, digamos, estamos todo el tiempo en un vaivén de, digamos, hacia dónde queremos apuntar como economía. Y como estamos todo el tiempo sin definir eso, hacia dónde queremos apuntar como economía, no hay proyectos de largo plazo, sino que se prioriza mucho el corto plazo, porque lo de largo plazo, digamos, aparece un gobierno del otro signo político y te lo va a dar de baja. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer algo a largo plazo? Si podés perder las elecciones y de un plumazo te lo bajan, bueno, priorizás el corto plazo ahí. Eso es como una bajada a tierra de esto de tasa de descuento temporal más elevada, ignorando costes y beneficios futuros y exagerando los inmediatos. Este tercer bullet. Adelante, Edu. Ahí estoy. Hola a todos. Comentario, ya me veo, estoy visible. Excelente lo que están comentando. El tema de la intervención del Estado y cómo acciona en los efectos de corto y de largo plazo, lo que se llaman las políticas o las políticas de Estado. Cuando un gobierno toma decisiones de corto plazo, simplemente son políticas cortoplacistas vinculadas al interés, tal vez por la próxima elección.
y ¿cómo les va a todos? Ahora, cuando un gobierno toma decisiones, por ejemplo, saneamiento del río o establecimiento de las cloacas, eso tiene un impacto de largo plazo porque trabaja sobre la salud. En definitiva, va a evitar que haya menos situaciones complejas para la salud de los habitantes. Eso es largo plazo. Cuando yo solo estoy trabajando en el bache o en el arreglo puntual de la plaza, que no es que no corresponda, pero solo estoy enfocado en eso, ahí estoy trabajando más para la próxima elección. Bueno, esto es un poquito lo que Manuel da a entender con este tema de las decisiones de privilegiar lo más cercano en el tiempo y frente a las otras cuestiones. También tiene que ver con esta ineficiencia y estas situaciones de la regulación excesiva. Muchas veces lo que estamos queriendo privilegiar como Estado es, bueno, el control. Ustedes observan en este momento del tiempo, hay un conjunto de regulaciones sobre la economía, en algunos casos vinculadas a la situación concreta de la pandemia o de la infecciosa, pero también están asociados a otras cuestiones que hemos visto en clase, como por ejemplo el control sobre la entrada o salida de divisas, el famoso cepo, y eso tiene un impacto sobre los procesos económicos, la facilidad o no de conseguir divisas para la compra de insumos, y esto en muchos casos también se vincula con como lo ven en pantalla, con los grupos de presión. Los grupos de presión, también lo que se conoce como los lobbies, son los que de alguna manera buscan llevar agua para su molino, como se diría, y esto significa que van a pretender cerrar algunas actividades que generen competencia. Recuerden que todo esto tiene que ver también con el óptimo de buscar el modelo de competencia, y el modelo de competencia lo perseguimos porque es el que nos asegura bienestar, eficiencia, bienestar, donde los beneficios privados y públicos son claros frente a los costos privados y públicos, como también les mostraba Manuel con las cuestiones de las externalidades y demás. Entonces, esa presencia de los grupos de presión es la que los lleva a que algunas actividades no se permita que esos bienes vengan del exterior. ¿Por qué? Bueno, porque los producimos localmente. Algunos de ustedes, con justa razón, podría decir, bueno, esa es la defensa del trabajo local. Sí, pero el problema es que está generando una barrera, y como ya lo vimos en el análisis de la frontera de posibilidad de producción, esa barrera lo que hace es que compres un bien al exterior, o sea, que termines comprando un bien más caro que lo que en definitiva podrías conseguirlo. Ese juego es donde lo que está fallando es la asignación de recursos. Estoy asignando recursos a producir en el país un bien que podría conseguirlo mucho más barato, y a cambio estoy dejando de producir un bien cuyo costo de oportunidad para nosotros es menor y que se lo podría vender al mundo. Este juego, que a veces en la locura de la política se desdibuja porque decís, bueno, pero con eso estoy defendiendo los puestos de trabajo, y entonces, no, lo que estoy defendiendo es simplemente a un grupo. Entonces, enmascarado detrás de la defensa de los grupos de trabajo, estoy defendiendo a alguien en particular. Es como cuando, creo que ustedes mismos contaban el otro día, el problema de los inmigrantes senegaleses, cuando decimos, pobrecito el inmigrante senegalés, pero en realidad, como veíamos, detrás de eso hay toda una organización. Entonces, si yo estoy enganchado con la situación del inmigrante senegalés, pierdo de vista que hay una organización totalmente fuera de la ley, que es la que los provee. Entonces, estas cuestiones son las que estamos de alguna manera comentando allí.
Manuel, continúa sin problema con eso, o sea, seguí haciendo los comentarios. Bueno, quedan dos ítems, que sería las políticas de redistribución no tienen el efecto deseado. Algo de esto pasó hace poco y es con el mismo IFE, que por ejemplo, ¿no? Argentina tiene un problema que ustedes quizás seguramente ya han escuchado, pero es el problema de los dólares. O sea, Argentina necesita dólares constantemente y pasaba hace poco tiempo de que muchos beneficiarios del IFE tomaban ese subsidio, digamos, esa redistribución para ir a comprar dólares. Bueno, esto al Estado no le convenía porque generaba presiones sobre el dólar y hacía que tendía a subir el precio del dólar y a bajar las reservas del país. Y por lo tanto, digamos, ahí tenemos un ejemplo de una política de redistribución que era el IFE, que no tenía el efecto deseado, que era potenciar el consumo, sino que esa plata iba directamente a ahorro en dólares. Y que bueno, esto para el Estado no era no era un fin deseado de esa política de redistribución. Así pueden haber otros, ¿no? Pueden ir a bienes que a uno no le interesa que consuma. Esto, si uno define, por ejemplo, que quiere hacer una transferencia para que aumente el consumo de bienes básicos y termina en el consumo de otro tipo de bienes, bueno, puede ser un fin no deseado de esa política. Y por último, las dificultades en el control de los monopolios naturales. No siempre es fácil, digamos, regular un monopolio y como verán más adelante, no siempre es fácil ver dónde está habiendo una conducta monopólica, digamos, dentro de un mercado, porque el Estado no tiene información perfecta, no sabe, digamos, a ciencia cierta en este mercado hay un monopolio, en este sí, en este no, tampoco sabe si las empresas dentro de un mercado están actuando entre varias como un monopolio. Puede no haber una sola empresa, sino haber varias y que actúen de manera monopolística. A modo de cartel se le llama, y eso el Estado no puede saberlo, entonces tiene cierta dificultad en el control de esos monopolios. También así, sí, ¿qué iba a decir? No, en particular, a ver, en esta situación concreta, ustedes hace un rato estuvieron analizando, cuando vieron los bienes públicos, la situación concreta de los llamados bienes club o monopolios naturales. Y esa situación se genera cuando tenemos un tipo de producción, un tipo de actividad que a la sociedad le conviene que haya uno solo. Le conviene que exista un monopolio por cuestiones de la dificultad de la prestación del servicio o la generación del producto. Ejemplos concretos son la electricidad, el gas, donde la estructura y la manera de prestar el servicio todavía requieren que haya una sola empresa. Si bien hay tramos de todo ese proceso que tienen competencia, pero lo que nos llega a nosotros como usuarios es una sola empresa, una sola de gas, una sola de electricidad, eventualmente también hay una sola de cable, el tendido por los postes, y en ese caso recordarán ustedes que tienen la posibilidad de identificar al usuario, por eso hay una posibilidad de exclusión en la pertenencia, pero no hay exclusión en cuanto al momento, al uso. Nos podemos colgar de la electricidad, nos podemos colgar del cable. Entonces, ¿cuál es el accionar del Estado en estos casos? Y por eso el comentario de la posible falla. La regulación. ¿Por qué? Porque como sociedad no estamos dejando, no estamos interesados en que haya que haya competencia en la prestación de gas, porque eso involucraría que tendríamos que romper la calle por 700.000 lugares para hacer el tendido de gas. Entonces, o el tendido eléctrico. Entonces, en esos casos, lo que le pedimos, la sociedad le pide a que gestione el gobierno es las famosas tarifas controladas. Ahí es donde está la intervención del Estado. Entonces, la tarifa controlada refleja de alguna manera los costos que la sociedad le va a pagar al que presta el servicio. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el último tiempo nosotros en Argentina, que estamos desde hace mucho con tarifas controladas,
el Estado no le acepta a las empresas que puedan trasladar la suba de costos. Y entonces se produce la siguiente situación. Los costos laborales aumentan, los costos de los insumos que necesitan las empresas aumentan, pero no aumenta la tarifa que le permite cobrar el Estado a los usuarios, o sea, a nosotros. ¿Cuál es el problema allí? Claramente se darán cuenta que hay un mayor costo, pero no a un mayor ingreso. Las empresas comienzan a tener pérdidas o eventualmente comienzan a dejar de generar el mantenimiento de las redes. ¿Y eso en qué se termina traduciendo? Cortes de luz, pérdida faltantes de gas o cualquier otra situación que muestra la falla en el control, porque si uno dice, sí, le controlé la tarifa, claro, pero al no visualizar que los costos suben, lo que estoy impactando, y ha ocurrido en Argentina, estoy impactando en qué? En la prestación de servicio. Entonces ahí tengo el tema, gran tema del monopolio natural como situación que como sociedad nos interesa tener un solo prestador, pero al mismo tiempo no queremos que nos cobre como un monopolista. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos las tarifas o controlamos la prestación del servicio. Ahí viene el gran problema, ¿sí? Para entender por qué es una falla del Estado. La falla está en el mal control. Quedarnos sin gas o quedarnos sin electricidad. Ese es el problema. De hecho, en Argentina, las dos cuestiones nos han ocurrido por fallas en el control. No que no haya control, sino falla en la manera en que controlamos. Noten la diferencia. Control queremos, pero que sea respetuoso del accionar, porque es una empresa que tiene que tener ganancias de algún tipo para poder seguir avanzando, ¿sí? Para tener la idea completa. Edu, No sé, Manuel, ¿alguno? Sí, dale. perdón, te hago una pregunta que puede ser media boluda, pero es una pregunta. Poner en los chinos, viste que hay carnicerías y verdulerías adentro de los chinos. Eso no sería un monopolio. Sería, Perdón, ¿cuál no sería el monopolio? o sea, la pequeña carnicería o verdulería que está dentro de los chinos. Sí, una carnicería nunca puede ser. Acuérdense el concepto de poder de mercado. Una carnicería va a ser monopólica siempre y cuando entendamos en la zona es la única carnicería y vos no te podés mover para ir a comprar carne a otra parte. Pero en tanto y en cuando vos te puedas mover como quieras, no es monopólica. La diferencia es esa, es poder en zona. ¿Me puedo ir a otra parte a comprar? No. Entonces ese carnicero seguramente tiene la capacidad de cobrar un precio un poco más alto porque sabe que vos no podés ir a otra parte. Ahí está el concepto de monopolio por el hecho de estar entendido como poder de mercado. Claro. Esa es la diferencia. Carnicerías, competencia perfecta, pero carnicería en un country o en un lugar específico, el kiosco dentro del colegio tiene la misma figura. Poder en zona, te puede cobrar lo que quiera. La pregunta es si los chicos van a ir a comprar a otro lado o se vienen con la vianda desde la casa. Es lo que ocurre cuando el kiosquero te quiere cobrar cualquier cosa, pero no deja de ser un concepto de monopolio. Acuérdense, monopolio no es que yo te puedo cobrar lo que quiero. Monopolio es que te voy a cobrar lo máximo que puedas pagar. Esa es la diferencia. Lo máximo que puedas pagar. No lo que yo quiera cobrar. Es muy diferente, porque eso tiene en cuenta la demanda, en definitiva. Lo vamos a aprender, pero no importa. Es para que se den cuenta. A veces en la calle decimos, no, el monopolio hace lo que se le canta. No. Hace hasta lo máximo que te puede cobrar. Y eso podrá ser montón, un concepto no económico, pero no es lo que quiera. Esa es pequeña diferencia que ahora no tenemos todavía herramienta técnica para hacerlo un poquito más preciso, pero esa es la idea, ¿sí? Un ejemplo de eso, sí. con Fivertel pasa muchísimo. No sé si alguien tiene Fivertel acá, seguramente la mayoría, pero Fivertel es un monopolio que funciona cobrándote quizás lo máximo que te puede cobrar y ofreciéndote todo el tiempo descuento. O sea que si vos llamás y decís, che, mirá, me están matando, me quiero desconectar porque la verdad que estoy pagando un montón,
ahí, digamos, te dice, bueno, te ofrecemos esto ahí, hacemos esto acá, y tenés tanto descuento por tanto tiempo. Ese es un monopolio, digamos, que está cobrándote lo máximo que te puede cobrar. Y si vos, digamos, demostrás ser una persona que no puede pagar tanto, te pueden bajar un poco la tarifa, que es que ese monopolio puede, digamos, discriminar a quién le cobra más y a quién le cobra menos, digamos, que es parte de las cosas que puede hacer el monopolio. Exactamente. Esa es la idea de la competencia restringida, donde hay duopolios, hay 2 empresas o eventualmente un oligopolio, 3 empresas, claro, que es lo que en muchos casos ocurre en Argentina con los prestadores de servicios. Eso de que no dejes de consumir, que dice Luciano David, tiene que ver con lo que decía Eduardo, de que te cobra lo máximo que estás dispuesto a pagar. No te va a cobrar más de eso porque te excluye del mercado y no le conviene cobrarte lo máximo que vos estés dispuesto a pagar. Y ahí tiene herramientas, digamos, para ver cuánto estás vos dispuesto o no a pagar. Vuelta al caso de Fivertel, si vos llamás todos los días y decís, che, esto es re caro, es re caro, es re caro, bueno, estás demostrando que no estás dispuesto a pagar tanto y probablemente te ofrezcan un descuento. Así funciona, básicamente. Y así con un montón de empresas. Tenemos que salir del aire porque claramente viene la clase del profesor Peralta y entonces nos va a desconectar. Así que para el jueves, bueno, primero van a tener la parte práctica, apúrense con los temas, porque bueno, hoy nos desfasamos un poco. Muy bien por Manuel. Lo que vamos a ver es el comienzo de mercado. Mercado, oferta y demanda, ya la cuestión técnica, y vayan preparándose porque todo este tema de intervención y lo visto y sistema va a ir al próximo test en los próximos días. Para Semana Santa seguro tenemos otro test. Así que por el momento salimos. Recordá, después pasame la grabación. Dale. Bueno, un gusto como siempre y nos vemos. Lo que necesiten, a Manuel o a mí, lo hacen saber. ¿Estamos? Nos vemos, gente. Hasta el jueves. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias, Hasta el hasta luego. jueves. Bien. Chao, Edu. Chao, querido. Después pásame el Zoom. Dale. Chao, profe.